Cuando buscamos los divisores de un número, esta web es fantástica. Mira, aquí tenemos el número 8168 y vamos a buscar si es divisible entre 2. Bueno, en los criterios de divisibilidad de cada uno de los números primos, cuando queremos descomponer un número, tenemos unas normas, unas reglas que seguir. Entonces, para saber si un número es divisible entre 2, lo que tenemos que mirar es la última cifra, en este caso el 8, para ver si es par o impar. ¿Vale? Si es par, o sea, si termina en 0, 2, 4, 6 u 8, entonces sí va a ser divisible entre 2. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Para saber si es múltiplo de 2, nos fijamos en su última cifra, el 8, y es múltiplo de 2 porque termina en cifra par, es decir, en estos números. Bueno, ¿y cómo hacemos para saber si se puede dividir entre 3? Que sea divisible quiere decir que se pueda dividir entre ese número. Bueno, para saber si se puede dividir entre 3, lo que tenemos que hacer es sumar sus cifras. Bueno, pues el 8168 sumaríamos el 8 más el 1 más el 6 más el 8 y la suma de sus cifras sería 23. Si el 23 se puede dividir entre 3, entonces sí sería divisible. Bueno, en este caso vamos a comprobar. Ponemos el 3 y, bueno, al sumar, la suma de las cifras nos da 23 y no es múltiplo de 3 porque la suma de esos valores no es múltiplo de 3 o no se puede dividir entre 3. Bueno, vamos ahora a ver si se puede dividir entre 4. Bueno, para ver si se puede dividir entre 4 tenemos dos maneras de hacerlo. Se tiene que poder dividir entre 2 dos veces seguidas, o también podemos observar las dos últimas cifras del número, y si esas dos últimas cifras se pueden dividir entre 4, entonces sería divisible entre 4. Vamos a comprobarlo. En este caso nos pone esta regla de las dos últimas cifras, que sería el 68. Es múltiplo de 4 o divisible entre 4 porque sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 4 o se pueden dividir entre 4. Bueno, con el 5 es muy fácil, porque con el 5 siempre tiene que terminar, solamente puede terminar en 0 o en 5. En este caso, como termina en 8, al no ser 0 ni 5, no es divisible entre 5. Vamos a ver con el 6. Bueno, con el 6, si te fijas, el 6 está formado por la multiplicación del 2 y el 3. Así que tiene que poderse dividir entre 2 y también entre 3 para que también sea divisible por 6. En este caso, vamos a verlo, no es múltiplo de 6 porque, aunque sí lo era de 2, no lo era de 3. ¿Recuerdas que lo hicimos antes? Bueno, vamos ahora con el 7. Con el 7 no tenemos una regla de divisibilidad para el 7, entonces tenemos que hacer la división. Con el 8 tenemos dos maneras de hacerlo. Podemos dividir entre 2 tres veces, ya que el 8 está formado por la multiplicación de 2 por 2 y por 2, o podemos fijarnos en las tres últimas cifras. Si las tres últimas cifras se pueden dividir entre 8, entonces sí sería divisible. Vamos a comprobarlo. Para saber si es múltiplo de 8, nos fijamos en sus tres últimas cifras. Es múltiplo de 8 porque sus tres últimas cifras forman un múltiplo de 8 o se pueden dividir entre 8. Bueno, y ahora el 9. El 9 se parece mucho al 3. También sumamos sus cifras, es decir, que nos valdría esta misma suma que hemos hecho anteriormente. Y 23 tenemos que ver si se puede dividir entre 9. 23 no se puede dividir entre 9, vamos a comprobar. No es múltiplo de 9 porque la suma de los valores de sus cifras no es múltiplo de 9. Bueno, con el 10 es muy fácil, solamente se pueden dividir entre 10 los números que terminan en 0. Como este número termina en 8, entonces no es múltiplo de 10. Y por último, vamos con la regla del 11. Bueno, para la regla del 11 se hace un proceso curioso. No es difícil, pero fíjate, el número es el 8168. Lo que hacemos es, por un lado, cogemos la primera y la tercera. Y por otro lado, cogemos la segunda y la cuarta. Es decir, una sí, una no.
y las sumamos. Las que están en verde serían 8 más 6, que es 14. Y las que están en rojo es 1 más 8, que es 9. Y restamos ambas, 14 menos 9. Bueno, el número que obtenemos tiene que ser o 0 o 11 o múltiplo de 11. Bueno, en este caso no es ninguna de esas circunstancias, así que vamos a comprobarlo. Posición, las cifras que ocupan la posición par, que son el 8 y el 6, y nos da 14. Las cifras que ocupan las posiciones impares, que son el 1 y el 8. ¿Por qué les llaman posiciones pares o impares? Bueno, pues porque empiezan a contar desde la derecha. Esta sería la primera y la tercera, ¿vale? El 8 es la primera posición y el 1 la tercera. Y las posiciones pares serían el 6 es la segunda y el 8 sería la cuarta. Pero no es necesario tampoco que recuerdes cuáles son las posiciones pares o impares, simplemente sumamos las cifras alternas, así es mucho más fácil, una sí, una no. Y hacemos la diferencia. Para hacer la diferencia restamos el número mayor del menor, ¿vale? No importa cuál salga primero, mayor o menor, restamos el mayor menos el menor. No es múltiplo de 11 porque sumadas las cifras de posición par y sumadas las de posición impar, su diferencia no es 0, 11 o múltiplo de 11. Bueno, pues espero que con esto ahora ya lo tengas muchísimo más claro. Esta página te ayudará mucho a poder practicarlo. Así que mucha suerte, nos vemos en el próximo vídeo.